Comenzamos entonces el estudio de este miércoles, el estudio sobre los salmos de las Escrituras, hermano. Les rogamos sus oraciones. Comenzaremos el día de hoy, por supuesto. No sabría decirle cuándo vamos a terminar. No es que vamos a tocar cada salmo, trataremos de tocar lo mayor salmo posible, y sobre todo para entenderlos y hacer y que cumplan el propósito para el cual Dios dejó esta porción de sus escrituras. Los salmos, hermanos, pertenecen a esa parte de toda la Biblia que se llama los libros de sabiduría. Los libros de sabiduría se corresponden a los salmos, Job, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Es parte de lo que se conoce como los libros de sabiduría y que fueron otorgados al pueblo de Dios para enseñarle acerca de la alabanza, la oración y la alabanza colectiva, la oración privada, pública y la alabanza privada y pública también. Algunos términos que tenemos que tener claro también cuando abordamos la sabiduría, pero como lo dice la Biblia, la sabiduría para vivir, cómo Dios la define. Sabiduría es un término importante en la teología del Antiguo Testamento. Pero escuche bien, la sabiduría, como lo usa la Biblia, tiene la connotación el significado es de destreza o habilidad. Destreza o habilidad. Es más que ostentar mucho conocimiento. Se puede tener mucho conocimiento, pero no la habilidad de vivir conforme a ese conocimiento. Entonces, la sabiduría que nos quiere enseñar la palabra de Dios, la sabiduría divina, tiene que ver con destreza o habilidad. El objetivo es, o mejor dicho, no es tanto llenar nuestra mente, sino de vivir esta vida con la destreza y habilidad que Dios da. Un ejemplo, el libro de Job. El libro de Job nos enseña sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La destreza o la habilidad de sufrir bien. El libro de Job nos enseña sabiduría. A través de la lectura de este libro aprenderemos sabiduría. ¿Pero qué tipo de sabiduría? Es la habilidad de sufrir bien. Note que no es para no sufrir, no, sino de sufrir de una manera que glorifique a Dios. La sabiduría que nos enseña el libro de Job. Otro ejemplo, la serie que vamos a tener, los salmos. Los salmos también nos enseñan sabiduría divina, pero nos enseña en qué sentido, es la habilidad y la destreza de cómo adorar y alabar bien. ¿Qué nos enseña la sabiduría de los salmos? Nos da la habilidad y la destreza de adorar y alabar bien. Proverbios. Los proverbios nos enseñan sabiduría. Nos enseñan cómo. Nos enseñan a tener habilidad y destreza de cómo vivir en toda circunstancia de la vida. Eso nos enseñan los proverbios. Incluso, hermanos, hay comentaristas que dicen que no hay ningún aspecto de la vida que no sea tratado en proverbios. Así que si usted dice, Señor, quisiera vivir sabiamente como tú dices, Proverbio es una buena fuente, o mejor dicho, es la fuente de sabiduría para él, para ayudarnos a vivir en toda circunstancia de la vida. El Eclesiastés, por ejemplo, nos enseña sabiduría en la idea o la habilidad de disfrutar y usar la vida como un regalo de Dios. Esa es la sabiduría que nos enseña el libro de Eclesiastés. Y Cantares también nos enseña la sabiduría, pero en el sentido de la habilidad y la destreza de mantener el correcto disfrute y la pureza del matrimonio, siendo como prototipo, por supuesto, mayor la relación, la unión, el pacto que hay entre Cristo y su iglesia. Entonces, lo que quiero decir es que con estos libros de sabiduría, estos libros que componen la sección de sabiduría de la revelación de Dios,
forman parte de una teología práctica que busca enseñarnos cómo vivir en esta vida con la sabiduría de Dios. De hecho, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera, hermanos, que tenemos que entender que no podremos vivir sabiamente a menos que nos dejemos que el Señor nos moldee nuestra manera de pensar en todas las áreas que estuve enumerando a través de su palabra. ¿Cuáles son los temas de todos estos libros acerca de la sabiduría cristiana? Entre muchos voy a destacar algunos. Por ejemplo, nos enseñan la soberanía de Dios y su providencia, donde la sabiduría en esta vida es confiar en Él, aunque nuestras circunstancias sean contrarias a lo que dice su palabra. Un salmo dice, o varios salmos vamos a leer, va a decir: Jehová reina. Y las circunstancias para mí, entonces salió de control, que decíamos la otra vez: Señor, toma el control. No, porque yo no perdí, yo reino. Entonces, hermanos, es la manera de vivir en la soberanía, la providencia de Dios. Y eso es lo que Pablo en el Nuevo Testamento se refería: vivimos por fe y no por vista. Por ejemplo, en el libro de Proverbios también se tocan unos temas mundanos y muy carnales: trabajo, finanzas. Nos enseñan a usar la finanza correctamente, a ver el trabajo de la perspectiva bíblica o divina. También nos enseña acerca de las relaciones interpersonales, nos enseña cómo debemos usar la lengua o cómo no usar la lengua. Nos enseñan cómo también podemos preocuparnos por los menos afortunados, y nos enseñan muchos otros temas. Nos enseñan, como dije ahorita, el temor del Señor. El temor del Señor, el cual, hermano, se puede describir. ¿Qué es el temor del Señor? Tener siempre la conciencia de que vivo delante de Dios. Imaginemos la diferencia que hubiese en los trabajadores, en los servidores públicos, en una madre, en un padre, en unos hijos, en nuestra sociedad en general, con las personas actuando conscientes de que viven delante de Dios. Imagínense un conductor manejando consciente de que Dios está ahí. ¿Cómo debo glorificarlo? Pero esto no es simplemente un ideal, así como, ay, sería bonito que... No, ese es el propósito de estos libros. Enseñarnos a vivir así. Imagínate un trabajador, como que me voy a robar los lápices porque yo me faltan lápices. Yo vivo delante de Dios, no puedo robar un lápiz. Eso no es mío. Todas esas cosas nos enseñan entonces a vivir. La realidad del ser de Dios debe moldear de cómo vivimos y pensamos. La literatura de sabiduría en su conjunto nos anima a ser más conscientes de Dios que de los obstáculos que vivimos. Nos ayudará, sí, no nos ayuda a negar las circunstancias. Hemos hablado acerca de eso. No es que aquí no está pasando nada, no, sí está pasando algo, pero nos ayudan a ser conscientes de Dios también, y que obviamente Dios es más grande que esas circunstancias. La diferencia de eso es vivir en el temor de los hombres. No vivir en el temor de Dios, lo contrario es entonces vivir en el temor de los hombres, que significa lo contrario, que somos más conscientes de las personas que nos rodean y moldeamos nuestros pensamientos y comportamientos a lo que pensamos de lo que ellos quieren o esperan de nosotros. Hay una gran diferencia entonces. Al final, hermanos, si quieres resumir qué nos enseña la literatura de sabiduría, todos estos libros con respecto a la vida, es que nuestras relaciones o el sufrimiento, en medio de nuestras relaciones o el sufrimiento, somos llamados a tener a Dios siempre. Eso nos enseña la literatura de sabiduría. Con esta serie lo que queremos es motivarlos a que lean los libros de sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Hoy, hermanos, comenzaremos una serie sobre los Salmos, como le dije.
Mi propósito hoy es dar una introducción general. Los salmos, hermanos, con frecuencia se aplican mal, porque precisamente se entienden mal. No todos los salmos son tan fáciles de entender, como por ejemplo el Salmo 23. El Salmo 23 es bien conocido por la comunidad cristiana. También una lectura del Salmo 23 nos ayuda a reconocer fácil la metáfora: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, es como un pastor que cuida las ovejas, que las alimenta, así Dios me alimenta a mí, así me cuida de los animales feroces, me protege. Qué hermoso salmo. De hecho, es el más conocido precisamente porque es uno de los más fáciles de entender. Hay muchos salmos que son así. Una lectura general, superficial, la gran mayoría de las personas, independientemente de su preparación académica, los comprenden. No son difíciles de entender, y hasta nos los grabamos y los recitamos muchas veces y los guindamos en nuestras paredes. Pero realmente no todos los salmos se entienden como ese Salmo 23. No se entienden todos a primer vistazo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con los que parecen muy negativos? Con los que expresan una tristeza profunda, una depresión profunda. Dios mío, clamo a ti y no me oyes. He inundado mi cama de lágrimas, mis ojos se han gastado de llorar. Y entonces, ¿puedo decir eso? No lo puedo decir, me estoy quejando, ¿no? No es tan fácil entonces. ¿Qué decir de un salmo, por ejemplo, que cuente la historia de Israel y las bendiciones que recibió de Dios? ¿Puede un cristiano de hoy usar ese tipo de salmo, esperar una bendición, o simplemente está reservado para los judíos? Por ejemplo, ¿qué decir de un salmo que predice la obra del Mesías? Este salmo predice la obra del Mesías, pero yo estoy en un punto donde ya el Mesías vino. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo debo entender? ¿Qué hacemos con los salmos que alaban los beneficios de la sabiduría? Cuando en 1 Corintios 2 Pablo nos dice que no amamos la sabiduría del mundo y que no predicamos esa sabiduría, ¿cómo hacemos? ¿Cómo interpretamos o entendemos los salmos que hablan de la gloria de los reyes terrenales y de esa admiración que se siente por ellos? Por ejemplo, hoy en día, en el siglo XXI, muchos pueblos no están, como por ejemplo Venezuela, la gran mayoría no están formados por monarquías, de manera que no es fácil entender la relación y el lugar de un rey. Y la diferencia, cómo se aplica eso para hoy. Y el que yo creo es uno de los, debe ser para mí, probablemente otro le diga otra cosa, el más difícil, el más contradictor de todos, hermanos. No sé si lo ha oído, el Salmo 137, donde el salmista pide a alguien, ruega a Dios que haya alguien que estrelle a los niños de Babilonia contra la peña. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo debemos entenderlo? Bueno, hermano, este tipo de dudas las vamos a aclarar en el transcurrir de esta serie. Alguien dijo acerca de los salmos: son útiles, por supuesto, cuando se usan para los fines propuestos por Dios. ¿Quién fue el que los inspiró? Entonces los salmos fueron puestos, número uno, para ayudarnos, para expresarnos delante de Dios. Hermano, como dije ahorita, los salmos nos ayudan a orar, son oraciones. Y un segundo sentido, nos ayudan a meditar en los caminos de Dios. Los salmos son de gran beneficio para el creyente que busca la ayuda de la Biblia para expresar sus gozos y tristezas, sus éxitos y sus fracasos, sus esperanzas y sus pesadumbres. Puedo expresar mis frustraciones, puedo expresar mi pesadumbre, puedo expresar mi depresión.
Los salmos nos ayudan a eso, ¿no? Los salmos son la literatura inspirada por Dios. Es más, los salmos son para que aprendamos a orar y para que sepamos cómo orar en privado y colectivamente, para que sepamos cantar a Dios en privado y colectivamente también. Hay muchos libros, o alguien puede tener un libro, un artículo, los que les gusta más el internet, sobre cómo orar, cómo se debe orar, estos pasos. Ahora, yo no le quiero decir que los botes ni que son malos, no, muchos son útiles, son muy buenos. Sin embargo, hermanos, Dios inspiró un libro para eso. No le estoy diciendo que los bote, que los descarte, estoy diciendo que lo utilice, pero Dios le dejó su palabra inspirada para decirle, así quiero que te acerques a mí. Y eso lo vamos a ir comprendiendo con la ayuda del Señor. Tiempo de redacción, algunos datos técnicos importantes. Tiempo de redacción de los salmos. El tiempo de redacción de los salmos, hermanos, cubre aproximadamente 1000 años. De hecho, hay uno que es escrito por Moisés, por supuesto, ese trasciende ese periodo. Pero la mayoría de los salmos, en su gran mayoría, fue escrito por David y luego por otra serie de salmistas como Asaf, como los hijos de Coré, que probablemente eran parte de los levitas que estaban encargados de la adoración en el templo. Fueron compilados, la manera como fueron compilados estos 150 salmos que tenemos en nuestra Biblia, fue a través de la larga trayectoria del pueblo de Israel, comenzando, como les dije, desde la monarquía, durante el exilio y post-exílico. De hecho, toda la redacción viene de un tiempo post-exilio. El propósito de todos estos salmos es dirigir al pueblo de Dios en sus alabanzas y en sus oraciones. Con respecto a la alabanza, en el Antiguo Testamento vemos que cuando el pueblo de Dios experimentó la intervención de Dios en sus vidas, la respuesta fue alabarlo cantándolo. Ustedes recuerdan que Moisés está Israel con Moisés en el Mar Rojo, vienen los enemigos, Dios interviene milagrosamente, divide el mar, ellos pasan y ellos son liberados por fin de Egipto, y hay un cántico en Éxodo 15. Cantaré yo a Jehová, que se ha magnificado grandemente. Y empieza Moisés a hacer un canto que recordaba constantemente. Ustedes recordarán después también, durante la monarquía, cuando Salomón por fin construye el templo, dice que alabaron y se regocijaron delante de Dios. Después del tiempo de los reyes, que hay la división y que hay el exilio, durante el exilio ellos clamaban a Dios a través de los cánticos y eran oraciones. Pero también cuando regresan, cuando vimos Crónicas, Esdras, Nehemías, que están volviendo a echar los cimientos, ¿qué hacía el pueblo? Alababa al Señor. Entonces, son precisamente en cuanto a la alabanza, expresiones como responde el pueblo cuando experimenta la intervención de Dios en su vida. Siempre es una respuesta a lo que Dios dice o hace. Con respecto a la oración, ¿cómo nos ayudan los salmos en la oración? La oración, como dijo alguien, es algo natural, ¿cierto? La oración, así como un bebé que nace llora, el cristiano que nació de nuevo ora. Es un ejercicio de piedad que nos lleva a la misma presencia de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que tú lo has experimentado? Dígame que sí, hermano. ¿Verdad que sí? Pero también es verdad que no es fácil. Sí, no es muy fácil orar. Si hemos nacido de nuevo, nuestra nueva naturaleza nos empuja al deseo de orar y de clamar a Dios. Pero no es nada fácil. No es nada fácil. Exactamente, la carne es débil. Cierto que luchamos con el sueño. Luchamos con, ¿qué decir? La mente en blanco. Qué vergüenza ese Señor, qué pena. No sé qué. La rutina, que siempre digo lo mismo y ya me da como pena decir lo mismo delante de Dios. Hermano, aquí los salmos nos ayudan. Los salmos nos ayudan. Un ejemplo. Cuando caemos en convicción de pecado,
queremos y estamos empujados, Señor, de confesar nuestros pecados. Tú pudieras agarrar, hermano, el Salmo 32, el Salmo 51 y el Salmo 130 y hacerlos tu oración. Y a veces tú vas a ver, vas a empezar ahora a leerlo, Señor, así te confieso mis pecados. Y tú vas a ver cómo en la misma palabra de Dios te ayuda a orar, inclusive en el arrepentimiento. Un pastor sugería a su congregación, permítanme sugerir también, hermano, el Salmo 119, que está escrito en 22 estrofas. Usted va a ver la Biblia están como unidos una estrofa, hay un espacio, hay otra. Puede ser una manera de cómo empezar el día, porque el Salmo 119 completo habla del amor y la necesidad hacia la palabra de Dios. Si vas a hacer un devocional, por lo menos podrías orar una estrofa del Salmo 119 y analizar, interactuar, Señor, que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Señor, yo quiero que ahora tu palabra sea mi lámpara en el día de hoy. Tú puedes orar el Salmo 19, por ejemplo, y de así diferentes maneras que nos pueden ayudar. Amén. Pero vamos a ver entonces una estructura general de todos los salmos. Hay una compilación, algunos dicen que no es de inspiración divina, porque obviamente fue mucho tiempo después de que los salmos fueron escritos. Sin embargo, hermanos, que muchos buenos comentaristas creen que la manera como están compilados ayudan mucho al entendimiento de los salmos. Y esto es una estructura de 5 libros. Los salmos, los 150 salmos, están divididos en 5 libros. Y así en nuestras Biblias. ¿Tiene su Biblia en salmos para que lo podamos ver? Si su Biblia es como la mía, por ejemplo, usted ve que ahí encima del Salmo 1 dice libro 1. ¿Sí lo puede ver? El libro 1 entonces está desde los Salmos 1 hasta el Salmo 41. Vaya hasta el Salmo 41. Cuando termina el Salmo 41, usted puede ver que hay un subtítulo ahí que dice, ¿verdad? Libro 2. Comprende el libro 2 comprende desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72. Vamos al Salmo 72. Cuando termina el Salmo 72, usted ve que dice el libro 3, que comprende desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89. En el Salmo 90 comienza el libro 4, comprende desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y por último, en el Salmo 107 comienza el libro 5 y que termina hasta el Salmo 150. Esta estructura, hermanos, como les dije, nos ayudará a comprender entonces el tema, sobre todo el tema general de todos los salmos. En el libro 1, les dije que son 5 libros, en el primer libro, el libro 1, que comprende del 1 y al 41, es una sección casi o completamente davídica, es decir, la escribió David y habla acerca de él como rey, excepto el Salmo 1, el 2 y el 33. Todo lo demás es muy instructivo en cuanto al papel que Dios le da al rey de Israel. Ahora, para nosotros es muy importante también entender esa figura del rey de Israel, porque el rey en el pueblo era una sombra ¿de quién? Del rey prometido, del Mesías. Por lo tanto, será muy importante siempre tener ese tema cuando vemos el libro 1, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Es casi davídico y es muy instructivo con respecto al papel que Dios le da al rey. En el libro 2, del 42 al 72, nosotros podemos ver que la gran mayoría o muchos de estos salmos se adjudica a 3 autores: los hijos de Coré, también los O de Asaf, es un subtítulo que tienen estos salmos, y también hay unos que son de David.
Los 42 al 50 son de los hijos de Coré o de Asaf, y del 51 al 72 de David. Estos salmos son muy experimentales, es decir, lidian o hablan mucho con respecto al fracaso, la victoria, tiempos de tristeza, tiempos de incertidumbre. En esos salmos nosotros veremos predominantemente ese tema. El 72, que es el último salmo de este libro 2, termina con una coda. Una coda, me corregirá el profesor de música, es un término musical que indica la finalización de una pieza musical o la repetición de esa pieza. Amén, aprovecho. Entonces, ¿cómo termina? Salmo 72, por favor, y vemos cómo termina. El versículo 20 dice: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Como les dije, son alabanzas, son poesías, son canciones. Tiene esa nota finalizando en el libro 2, las oraciones de David. El libro 3, que va desde el 73 hasta el 89, son principalmente escritos por Asaf y algunos de los hijos de Coré. Como les dije, estos dos serán levitas encargados de la adoración y alabanza en el templo. El libro 4, del 90 al 106. Gran número de estos salmos son anónimos. El 90 es de Moisés, el 101 y el 103 de David, y son llamados las canciones de entronación. Hay un enfoque profético en el reino del Señor. El tema predominante en estos salmos será un enfoque profético en el reino del Señor. Por último, el libro 5, que son del 107 al 150, son salmos llenos de alabanza. Son salmos graduales y de ascenso. ¿Por qué se le llaman de ascenso graduales? Se le dice así porque se cantaron mucho en la peregrinación hacia Jerusalén. Ustedes saben que ellos tenían 3 fiestas principales anuales, tenían 7, pero las 3, como que todo judío piadoso debía ir a Jerusalén hacia el templo. La de los tabernáculos era una de esas. El Señor Jesús, cuando estuvo en vida, recuerden que Él vivía en Galilea, al norte de Israel, y Él tenía que ir a esta fiesta para Jerusalén. A eso se le llaman los salmos de la ascensión o de ascenso. Estos salmos se cantaban durante esa fiesta, y en ese peregrinaje también se cantaban. Hermanos, es importante porque eran muy mesiánicos. Y allí el Señor Jesús, celebrando con ellos la fiesta, ellos estaban cantando sobre Él. Ahí es donde el Señor hace lo de el rey que entró y entró una mula, y todas estas escenas del Nuevo Testamento que podemos entender. Estos salmos del último libro nos ayudan a comprender la expectativa mesiánica que había entre el pueblo en ese momento. Los últimos 5 salmos de los salmos del 146 al 150 son 5 aleluyas, se le llaman. Están muy llenos de alabanza y de adoración. En esos 5 usted no va a ver nota de tristeza, no va a haber nota de queja, no. Eso es pura alabanza, agradecimiento y bendición de Dios. Eso más o menos como están estructurados los 5 libros. Los 5 libros, todos terminan con una doxología muy similar. Por ejemplo, 41:13, que así termina el primer libro. 41:13 dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Salmo 72, que es finalización del segundo libro, versículos 18 y 19. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. El Salmo 89, versículo 52, que es la finalización del tercer libro. 89, versículo 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén.
El 106, la finalización del cuarto libro. 106, versículo 48. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y el último salmo, el 150, todo es alabanza. Dice, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadla con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Así entonces todos los salmos, hermanos, terminaban con esa doxología y adoración, y es muy difícil leer cada uno de estos versículos y no querer alabar a Dios por todo lo que Él es. Ahora, ya les expliqué más o menos esa estructura técnica. Permítanme entonces un poquito más, vamos a ir un poquito más allá y con eso vamos a terminar sobre esta composición de los 5 libros. Por ejemplo, los libros 1 y 2, ¿te recuerdan? Son 5 libros. Los primeros 2 libros, 1 y 2, básicamente dan por sentado el tiempo de la monarquía temprana. Es decir, están en un tiempo donde se establece el reino de David, en el apogeo del pueblo de Israel. David expresa siempre alabanza o lamento tanto para sí mismo o como para el pueblo en general, basado en la interminable justicia y bondad de Jehová. David está impresionado porque ¿quién soy yo? Dice, ¿quién es mi familia para que tú me hayas puesto como el rey? O sea, como el pastor de tu pueblo. Entonces, en ese sentido, la bendición, la improbabilidad, porque dice, ¿cuáles eran las probabilidades de que yo fuera llamado rey de Israel? Esto es por gracias. Y ahí vamos a ver entonces en estos libros, básicamente esa expresión de David en una monarquía establecida. Los libros, estos dos, son enmarcados por 2 salmos de coronación. El Salmo 2, vamos a leer rápidamente lo que dice el Salmo 2, que empieza y dice: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En este momento, en principio es como el ungido en el sentido del rey de Israel, David. Pero nosotros sabemos que a la vez es una sombra de el unigénito Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Señor Jesucristo. El odio que se manifestaba al pueblo de Dios de ese momento, Israel, es el mismo que se tiene a la iglesia de Dios. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego lo hará en ellos en su furor, los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesiones tuyas a los confines de la tierra, los quebrantarás con vaso de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo. En este momento, como refiriéndose a David y a Israel como el Hijo. Ustedes recuerdan que en Éxodo dice, deja ir a Israel mi Hijo. Pero una vez más, es una sombra del Señor Jesucristo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Había que Israel en ese tiempo tendría el papel de llevar a las naciones a la adoración de Dios. Cayó de ese papel, el Señor Jesucristo sí cumplió ese papel. Amén. El otro salmo es el 72, que también exalta sobre el ungido de Dios. No lo vamos a leer por razón del tiempo, vamos a continuar. En el libro 2 se encuentran también, hermanos,
un gran número de himnos reales, y en este caso de Sión, hablando de la ciudad elegida por el Señor. Se resalta especialmente a Jerusalén y al templo como el lugar de la presencia y el reino de Dios. Los dos libros se concentran en David como rey bajo el reinado final de Jehová. Cuando nosotros vimos la serie de los profetas, nosotros destacamos que el templo, la ciudad de Jerusalén, más específicamente el templo, tenían un valor profundo. ¿Cuál era? Simbolizaban la presencia especial de Dios. El Salmo 2 se enfoca en esa particularidad y de la bendición. ¿Cómo podemos mirarlo nosotros ahorita, hermano? Que ese lugar, en primer lugar, era sombra de donde está la presencia de Dios. ¿Cuál es? Jesucristo, primero. En Cristo estamos en la presencia de Él. Él es la gloria del Dios invisible. En Él habita la plenitud de la deidad. En primer lugar, debemos verlo así. En segundo lugar, por extensión, ¿en dónde? La iglesia reunida, hermano. La iglesia reunida. Vosotros sois el templo de Dios. Y hermano, toda esa gloria que se habla aquí podemos verla como parte de lo que Dios ha dicho que debe entender el pueblo. Cuando nosotros vemos esto y dejamos que la misma Biblia moldee nuestra manera de pensar, hermano, usted no va a pasar más un culto como lo pasa a veces, esperando que alguien lo anime. La misma palabra de Dios lo va a dirigir, hermano. Créanme, comienza a verlo así para que usted deje que ella sea quien le muestre lo que Dios ha prometido a su pueblo, y será así. El libro 3, vamos por el libro 3, son 5. Solo un salmo de David. El libro 3 está desde el 73 al 89. Ahora escuchen. Este libro 3 contiene muchos lamentos. Son muchos lamentos prominentes, tanto exílicos como posexílicos. Entonces, si yo le digo que son muchos lamentos exílicos y posexílicos, da por sentado la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. ¿Sí lo ven? Y si se cayó el templo y Jerusalén, ¿qué significa? No está Dios. Y Él está mal, se está mal. No está Dios. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no castigas en tu ira? Ellos están esparcidos. Ellos no ven la misericordia. Ellos ven como que tú prometiste algo y no estás cumpliendo. ¿Qué pasó? El sentimiento de desesperación, hermano, y que nos sirve de espejo para cuando nosotros también estamos mal. Es un eco, estos salmos del 73 al 90, del 73 al 89 son un eco más o menos del Salmo 44. Vamos rápidamente al Salmo 44. Dice, versículo 1: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, su padre, ¿no? Ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. El salmista comienza recordando las glorias pasadas y diciendo, Señor, tú lo hiciste. Pero en el resto del salmo él empieza, pero nosotros estamos en el exilio. Las naciones son las que nos matan. Nosotros estamos totalmente desparcidos. Vean cómo termina el versículo 23. Despierta,
¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. En ese libro 3, hermanos, es una expresión de eso. Dios nos abandona. Miren cómo dice el versículo 9 del 44. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. No sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo. Nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Es una expresión, hermano, de dolor profundo, de un Señor. Mira lo que nos está pasando. Y él termina como leímos antes: porque duermes. Despierta, Señor. Haz algo con nuestra condición. El Salmo, esta sección del libro 3, termina con 2 salmos. Hermanos, 2 salmos que uno dice, si esto no fuera inspiración divina, ni los leyera, pero que realmente son inspiración divina. El Salmo 88, según algunos, por ejemplo, es el salmo más sombrío de todos los salmos. Es oscuro, es negro. Dice, por ejemplo, versículo 3, el Salmo 88, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y quienes fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tu maravilla y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová. De mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Hermano, esto es como para y dejarse morir. Pero eso es lo que expresa el salmista. Hermano, eso es una oración de que la presencia de Dios se ha ido. El libro 3, recuerden, de mucho lamento, se repite: ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Olvidarás para siempre? Comienza el libro 3, el Salmo 73, con la nota de una queja por la prosperidad de los impíos. ¿Se recuerdan? En cuanto a mí, casi rebalaron mis pasos,
Y dice versículo 3, ese versículo que hasta uno lo lee, se le clava en el corazón a uno, porque dice: porque tuve envidia de los pecadores al ver la prosperidad de los impíos. Pensando, hermano, es para que uno, la verdad que nos expone nuestro pecado, tiene envidia por ver la prosperidad de los demás. Y termina el Salmo, siempre se pregunta, el 88, el 89. El 89 aún, leímos el 88 en parte, y el 89 es como que empeora. ¿Por qué? Porque primeramente recuerda el pacto de David. Ustedes se recordarán que Dios actúa a través de los pactos. Y él entonces recuerda que tú hiciste un pacto con David. Y los primeros 4 versículos es como: tú dijiste que tendrías misericordia, tú dijiste que no los abandonaría, que aunque sus hijos se portaran mal los disciplinaría, pero no los abandonaría. Pero entonces miren cómo termina. Versículo 89, versículo 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Arderá tu ira como el fuego. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tu siervo, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Hablando de Israel y del rey de Israel. O sea, estamos en el sitio y cada vez las cosas son peores. Ese es el Salmo, el libro 3 de los Salmos. Sin embargo, hermano, en esa nota que empezamos con la monarquía, las promesas de Dios, las alabanzas de Dios. El Salmo 3 nos lleva al lamento profundo, post-exílico, post-exílico. El libro 4 es una respuesta a esa situación. Y miren cómo empieza el Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué? Tú eres Dios. ¿Por qué él dice tú nos has sido refugio? Porque Jerusalén está destruida y el templo también. El Salmo 90 es un salmo de Moisés. Entonces, en la compilación del libro, la respuesta es: aunque no haya templo y aunque no haya ciudad, Él es Dios. Tú eres nuestro refugio, Señor. Nos sostendremos en ti. Y el Salmo 90 comienza así, hermano. El Salmo 91 y el 92 siguen ese tono de alabanza. Versículo 1 del 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El salmista entonces, como que el tema es recuperarnos de la aflicción y de mirar con los ojos del alma la soberanía de Dios. Sí, las circunstancias están mal, pero mi esperanza y mi castillo es mi Dios, y Él es soberano, y Él reina. Salmo 92:1 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos, ¿qué? Me gozo. Esta sección del libro 4, que comienza así entonces, la nota otra vez a mirar la soberanía de Dios, sigue con una colección del reinado de Jehová. Desde el 93 hasta el 100, es hablando acerca del reinado de Dios. A pesar del estado de la monarquía davídica que está tan deplorable, los salmos del 93 al 100 nos dicen: Jehová reina.
y el pueblo de Dios se consuela en esa realidad. En esa realidad. Esa termina con los Salmos 101 y 106. El libro cuarto termina con los salmos de alabanza del 101 al 106, y la última petición del Salmo 106 es una petición de que Dios reúna otra vez a sus exiliados. Salmo 106, versículo 47. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Ese es el tema, hermano. Vamos entendiendo entonces el tema general de los 5 libros que componen los 150 salmos. Monarquía establecida, Dios está bendiciendo, estamos reinando. El Jerusalén, la presencia especial de Dios. El tercer libro comienza la caída exílico, Dios se olvidó, Dios nos abandonó, nos está castigando, no hay esperanza. Libro cuarto, una respuesta a esa situación, empieza la alabanza de nuevo, una visión entonces del reinado de Dios a pesar de las circunstancias. Y el libro quinto, entonces comienza en el Salmo 107 y asume la reunión de los exiliados. Estaban esparcidos, pero el Salmo 107, ya que el 104, el último libro es la respuesta de que Dios reina, entonces el último libro comienza asumiendo Dios va a reunir a los exiliados, porque Él lo prometió y Él cumplirá. Salmo 107, versículos 1 y 2. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. El salmista entonces asume, y es una expresión, hermano, de los que hemos sido redimidos en el Señor. El resto del último libro, el quinto libro, del 107 en adelante, es una mirada hacia adelante en las muchas maneras cómo Dios lleva a su pueblo en triunfo y cómo Él los protege. Tiene salmos reales como el 110, el 118, y que definitivamente en los primeros cristianos judíos, estos salmos, como hablaban del Mesías específicamente, jugaron un papel de la comprensión de Jesucristo como el Mesías de Dios. Ahora, hermanos, todo este arreglo que hemos estado viendo son precisamente para ayudarnos en las diferentes facetas de nuestra vida, para que nosotros veamos la riqueza que Dios nos ha dejado para expresarnos aún cuando nos sentimos mal, aún cuando vemos, Señor, como decía el salmista, porque te escondo, no siento tu presencia, pero al final nosotros no podemos quedar allá abajo. Sí, me siento así me siento, Señor, como aquí lo expreso. Ayúdame a ver verte reinando sobre todas las cosas. El Salmo 150, después de hacer alabar a Dios, termina: todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo, en todo momento, hermano, debemos entonces agradecer al Señor. Hermano, sé que se alargó la introducción, dejarla por la mitad era como, pero quería que viéramos esto. Por supuesto, los próximos miércoles veremos algunos de estos salmos. Yo les dije la estructura del tema de los 5 libros. Cada libro, que es lo que vamos a ver después en los próximos miércoles, tiene una subdivisión en específico. Con la misericordia y el favor del Señor los estaremos viendo para entonces apropiarnos de lo que Dios nos ha dado y nos enseñe a orar y nos enseñe a alabar a nuestro Dios. Amén. Hagamos una oración y luego unas oraciones generales. El pastor David las dirige aquí mismo sin dividirlo.
Amado Señor y Padre, Señor, mi intento de tratar de explicar tu palabra, Señor, puede tener muchos errores, pero tu palabra es perfecta, Señor. Y yo te quiero alabar principalmente por la bendición, Señor, que tenemos de que nos enseñas inclusive a acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y a través de tu palabra, Señor, nos muestra cómo debemos acercarnos, cómo debemos hablar, cómo podemos expresar, Señor, nuestros sentimientos. Es cierto que caemos en un terreno de lo subjetivo porque cada uno experimenta de diferentes maneras y responde de manera diferente. Pero a través de la enseñanza de tu palabra, Señor, y a través de los salmos que lo dejaste divinamente inspirado para nuestra enseñanza e instrucción, entonces podemos encontrar, Señor, de aquí la fuente, las palabras, la manera, la esperanza de todas las cosas que nos suceden en la vida, Señor. Oh Dios, que a partir de este miércoles y los siguientes, por tu misericordia, podamos entender, Señor, esta parte de tu revelación. Y así, Señor, nosotros como pueblo, ser inspirados y ser movidos, mejor dicho, a expresarte de manera adecuada, Señor, nuestras peticiones, nuestros sentimientos y nuestra adoración, Señor. No solamente se trata como para un mecanismo de desahogo, sino también de alabanza, de agradecimiento, de mirar tu magnificencia, de abrir los ojos del alma, Señor, y verte en el trono reinando, Señor, y que tú realmente nos has bendecido en tu ungido, el Señor Jesucristo, de que nos cuidas, Señor, y que nos guardas, y que podemos entonces, Señor, tener la sabiduría divina para transitar en este mundo. Oh Dios, que sea de provecho, de bendición, de enriquecimiento, Señor, para cada uno de nosotros, el estudio de este maravilloso libro, Señor, de los Salmos, para que entonces, Señor, te demos cada vez más una adoración más aceptable. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra revelada. Es nuestro privilegio, Señor. Nosotros no merecemos estas bendiciones, pero a ti te ha placido, Señor, en tu condescendencia y misericordia, dejarla para nosotros, para poder expresarnos adecuadamente. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, edifícanos en tu palabra, para que entonces tú seas glorificado. La gloria, la luz de tu gloria brille a través de nosotros como iglesia, en lo colectivo y en lo personal. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.